Shalom, amados hermanos. Soy la morá Mariela Pérez Rosas del Ministerio Yeshua Shemi y una de las maestras de Teshuvah TV, su canal de Raíces Hebreas. El día de hoy estoy trayendo una clase especial. De verdad que espero que verdaderamente nos pueda abrir mucho los ojos, pues es una clase muy necesaria. Yo sé que el hermano Rico Cortés ha compartido mucho acerca de los fariseos, los saduceos, en fin, pero esta clase de verdad es un poquito, vamos a decirlo así, los midot de Giles es lo que he llamado el título de la clase. Como vamos a ver, son las reglas de cómo, vamos a decir, la hermenéutica, de cómo los fariseos entendían las escrituras y cómo enseñaban. Y eso es importantísimo porque sabemos que, bueno, que Rav Shaul es un fariseo. Entonces, las cartas de Pablo, Rav Shaul, están escritas de acuerdo a esta hermenéutica que tienen los fariseos. Así que vamos a estudiar el día de hoy acerca solamente de estas reglas, estos midot, que en verdad se puede traducir como vamos a decirlo, como medidas, las medidas ¿cómo se llama? De Hillel, las medidas de Hillel, las reglas que él tenía de las escrituras. Así que bueno, vamos a ir avanzando. Y vamos a aprender, como dije yo, sobre las escuelas fariseas, las dos escuelas principales farisaicas que encontramos, ¿ok? Vamos a poner toda la pantalla para leérselos. Esta no es la pantalla. Esta. Bet Hillel y Bet Shammai. Son la casa de Hillel y la casa de Shammai. ¿Ok? Son las dos sectas, como dije yo, que se conocía como secta. Bueno, aunque secta no es una palabra mala, pero bueno, el concepto que tenemos nosotros. La casa de Hillel y la casa de Shammai fueron las dos escuelas de interpretación más prestigiosas e importantes que surgieron en el primer siglo de nuestra era. Estas escuelas, con el correr de los años, fueron aumentando su distinción en la forma de interpretación de los mitzvot, es decir, los mandamientos de la Torá, y la comprensión de la Torá Shebe'al Peh. La Torá Shebe'al Peh es la tradición oral, la Torá oral. Muchas eran las diferencias de criterio a la hora de interpretar los mandamientos respecto a las leyes de kashrut, o sea, las leyes de comida, qué se puede comer, qué es kosher, qué no es kosher, el matrimonio, las reglas del uso de la tierra, el rito religioso, etc. Así que sabemos que en verdad, como le dije yo, ellos van a haber bastantes discusiones entre ellos, ¿ok? Vamos a hacer, no discusiones, sino opiniones, ¿ok? Pero sabemos que la escuela más grande va a ser la de Hillel, siempre va a ser la de Hillel. ¿Ok? Estamos viendo que son dos, Hillel y Shammai. ¿Ok? Estamos viendo que son las dos escuelas, pero las dos son escuelas fariseas, o sea, de los fariseos. ¿Ok? Vamos a ver, acá les pone la pantalla para que vean. De hecho, el Sanedrín tenía miembros de las dos escuelas. El Sanedrín estaba compuesto por 71 miembros que solamente se reunían en caso de seguridad nacional o de guerra, ya que solo era necesario 23 miembros para dictaminar cualquier caso, ¿ok? Ahora, quiero que vean esto. El Sanedrín tenía estas dos escuelas, de los fariseos y los saduceos, pero quiero que sepan algo. Los fariseos habían logrado bastante, sobre todo los fariseos de la casa de Hillel, habían logrado bastante predominancia, vamos a decir, tenían más o menos el control, porque si ahí quiero que vean, yo hice un estudio de Josefo, quiero que vean, busquen ese video para que vean, porque hay una guerra que hubo entre los fariseos y los saduceos que muchas personas desconocen, y por un tiempo estuvieron los saduceos dominando, por otro lado fariseos, pero para esta época, la época del segundo templo, la época de Yeshua, los fariseos tenían el control, y dentro de los fariseos, pues lógicamente estamos viendo estas dos escuelas, pero la más grande va a ser Hillel. Quiere decir que Hillel va a tener vamos a decir, mayor opinión sobre las cosas, sobre las leyes, lo que se va a manejar en la época del primer siglo, ¿ok? Vamos a poner eso aquí para que lean. Después de la destrucción de Jerusalén, el Sanedrín fue restablecido en la ciudad de Yafne, pero con limitada autoridad. Fue allí donde el rabí Yohanan ben Zakkai pidió permiso a los romanos para fundar una escuela de halajá. Halajá significa de holej, de caminar, o sea, de cómo caminar los mandamientos, vamos a decirlo así, es lo que es la halajá. Durante largos años continuaron en Yavne las distintas controversias entre los pertenecientes a las dos casas. Finalmente, sin oposiciones, surgió la necesidad de dictaminar cuál era la escuela oficial, en base a la cual se determinaba el cumplimiento e interpretación
interpretación de los mitzvot. Si bien las dos escuelas son respetables y legítimas, la ley judía se determina de acuerdo a la escuela de Bet Hillel. Quiere decir que Hillel es el que va a ganar la partida y se va a mantener siempre las opiniones de ellos. Pero esto es algo que ya sucedía, que ya venía prácticamente practicándose en el primer siglo, ¿ok? Eso es lo que yo quiero que entiendan. O sea, ellos ya han tenido bastante poderío en manejar al pueblo, sobre todo, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a ver si no canto la pantalla porque vale. Gamaliel, hijo de Simón y nieto de Hillel, fue un célebre fariseo, doctor de la ley, miembro de Sanedrín, ¿ok? Representante de la escuela de Hillel. Por su sabiduría y tolerancia notables, fue considerado uno de los fariseos más notables o más nobles. Fue el primero en llevar el título de Rabán, que significa nuestro maestro, en vez de Rabí, que significa mi maestro. El apóstol Pablo consideró un gran honor el haber sido uno de sus discípulos. Ahora vamos a leer ese pasaje. El Talmud dice que con la muerte de Gamaliel cesó la gloria de la ley y la pureza y la abstinencia murieron juntamente con él. Entonces quiero que vean esto porque cómo es el judaísmo que tienen o sea, desde la época del primer siglo, la época de Yeshua, lo que era considerado Gamaliel, acuérdense que él es nieto de Hillel, de la escuela de la casa de Hillel, y por eso les dije, porque eran la escuela que más predominaba en las decisiones, sobre todo de cómo interpretar la Torá, en las decisiones, ellos eran de verdad los que más manejaban todo, ¿ok? Más que la casa de Shammai, ¿ok? Miren lo que dice Rav Shaul en Hechos 22.3. Hechos 22.3, y la palabra dice: yo soy un varón judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad y educado a los pies de Gamaliel, conforme a la rigidez de la ley ancestral, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy en día. Así que miren lo que dice Rav Shaul, judío, a pesar de que sabemos que no es de la tribu Judá, sin embargo es un judío. ¿Por qué? Porque es de la tribu de Benjamín, ¿ok? Pero él dice haber estudiado a los pies de Gamaliel. Así que sabemos entonces que esa escuela de Hillel, ¿ok? Porque acuérdense, Gamaliel, ¿ok? Hillel es, Gamaliel es hijo de Simón, nieto de Hillel. Y Gamaliel, lógicamente, imagínense, es el nieto del famoso Hillel, de la casa de Hillel, era una un tremenda personaje, muy reconocido, y ser estudiante de él era pues algo increíble. Y Rav Shaul lo entiende, dice, imagínense, yo he estudiado a los pies de Gamaliel. Así que estudiar a los pies quiere decir que era su talmid, su discípulo, porque es lo que quiero que entiendan. Con sentarse a los pies es ser discípulo directamente del rabino, ¿ok? Por eso que vemos a María, Miriam, sentada a los pies de Yeshua, quiere decir que ella era una talmidá de Yeshua, una talmidá, estudiaba con Yeshua. Así que vamos a estudiar las reglas, como dije yo, de interpretación, porque amados hermanos, tristemente, pues, estas reglas, como digo yo, muy poca gente las conoce, y el problema ha sido tan grave que por no conocer esto, pues hemos hecho una pésima interpretación, sobre todo el cristianismo, de las cartas de Rav Shaul, las cartas de Pablo. ¿Okay? Vamos a poner eso en otra pantalla para que puedan leer. Las 7 reglas de Midot de Hillel. Esas reglas no fueron inventadas en realidad por Hillel, sino que se pueden deducir claramente de la Tanaj. Se le conoce como reglas de Hillel porque él fue el primero en escribirlas, aunque también hay otros como Rav Ishmael que enseñó 13 reglas. Hillel y Shammai fueron los dos grandes líderes que competían en la interpretación de la Torá. Hillel era conocido por enseñar el espíritu de la Torá, mientras que Shammai enseñaba la letra de la Torá. Y vamos a leer 2 pasajes, porque, amados hermanos, por no conocer esto, es que por eso que hacemos mala interpretación de los pasajes que contamos en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto. Vamos a Romanos 7:6. Y estamos viendo aquí que dice claramente que Hillel enseñaba el espíritu de la Torá. Y como Rav Shaul es de la casa de Hillel, entonces vamos a ver que él tiene que mencionar esta palabra, porque él es de esa escuela, ¿ok? Y es por eso que es lo que él está tratando de transmitir. Pero para una persona que no conoce de esto, ha hecho una mala interpretación de lo que Rav Shaul literalmente está diciendo en este pasaje. Romanos 7:6, la palabra dice: pero ahora hemos sido libertados de la ley, habiendo muerto lo que nos ataba, de modo que vivimos en la novedad de espíritu y no en vejez de la letra. ¿Ok? Acá, más hermanos,
tiene que leer todo el contexto, ¿ok? Porque verdaderamente el contexto, por no conocer el contexto de lo que estaba hablando Rav Shaul, se ha hecho esta mala interpretación que ya no estamos bajo la ley. Pero él está hablando como un judío, hablando de otro judío que entiende lo de la Torá, en que está hablando de qué Torá, en la que estamos, la novedad del espíritu y no vejez de la letra, ¿ok? ¿Por qué? Porque es lo que hacía el fariseo aplicaba, ¿ok? La parte espiritual de la Torá y no lo que decía literal. Entonces, por eso es que viene tanto los midrashim de los rabinos y todo eso, porque aplican en la parte espiritual de la Torá. Y eso es lo que Rav Shaul está compartiendo, ¿ok? No se trata de anular la Torá ni nada por el estilo. Tenemos otro pasaje donde vuelve a mencionar lo mismo, en 2 de Corintios 3:6. 2 de Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Aquí no está aboliendo la Torá, no está aboliendo, sino está hablando en el contexto, como la buena escuela de Gilel, ¿entiendes? Enseñar el espíritu, la Torá, y no de la letra. Pero no está aboliendo lo escrito, él no podría hacer eso, amados hermanos, él no se podría atrever nunca a haber abolido, pues imagínense lo que está escrito, lo que el Eterno ha escrito, lo que el Eterno ha escrito nadie lo puede borrar, ¿ok? Y es por eso que verdaderamente que ese es el problema, como digo yo, por el desconocimiento que tienen las raíces de verdad hebreas, de la mentalidad hebraica, la mentalidad judía, de los rabinos, cómo enseñaban, cómo no se ha perdido completamente y se ha hecho de verdaderamente una catástrofe lo que se ha hecho del Brit Hadashah, nuestros amados hermanos cristianos, con lo que entienden de que no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia, en fin, todo eso. Así que, bueno, vamos a aprender sobre la primera regla, ¿okay? La primera regla se conoce como Kal Vajomer, ¿ok? Y más o menos lo podemos traducir como de menor a mayor. Es una forma de pensamiento que se utiliza para hacer un argumento de menor peso, basado en uno de mayor peso, por eso que de mayor a menor, ¿ok? Un argumento Kal Vajomer a menudo, pero no siempre, está expresado como una frase, o con la frase, ¿cuánto más? ¿Ok? En otras palabras, puede ser expresado como, si X es el caso de Y, entonces, ¿cuánto más debe ser X de Z? ¿Ok? Así que es una comparación, como vamos a ver, ¿ok? Y vamos a leer, vamos a verlo, como le dije yo, esas reglas, como dije al principio, no fueron inventadas por Gilel, sino son deducidas de las mismas escrituras. Acuérdense, amados hermanos, ellos estudian las escrituras desde su idioma original, no como nosotros que leemos en español, ellos leen el hebreo, y por eso que ven las frases similares cuando se repite una palabra, y es por eso que pueden ver lo que ellos pueden ver y que no lo vemos nosotros, porque no leemos en el idioma original. Así que vamos a leer Proverbios 11:31, Mishlei, Proverbios 11:31, y la palabra dice, he aquí, el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el malo y el pecador. Acá está haciendo esta regla de Kal Vajomer, ¿ok? Mayor a menor, ¿ok? Vamos a ver otro. Ahora vamos a ir al Brit Hadashah, porque a nosotros nos interesa, pero yo quise ponerles un Mishlei, uno de Proverbios, para que vean que, como dije, que está en toda la escritura. Vamos a ir a Romanos 11:12. Romanos 11:12. Y acuérdense, Rav Shaul es un rabino de la casa de Gilel. 11:12, y dice, digo pues, ¿acaso tropezaron para caer? De ninguna manera, pero con su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y si su transgresión es riqueza del mundo y su fracaso, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Mayor a menor, esa es la comparación. Después le puse otro más, 1 Corintios 6:3, aunque creo que es la que hemos leído antes, ya ni sé. Ok, dice... estoy en 2 de Corintios. 1 Corintios 6:3 dice, ¿o no sabéis que juzgaremos a los ángeles? ¿Cuántos más las cosas de esta vida? O sea, esta regla es la que aplica, por eso es una comparación de mayor a menor, ¿ok? Así que imagínense, acá están viendo las dos cosas, mayor a menor, los ángeles y la otra, las cosas de esta vida. Entonces estamos viendo dos cosas. Entonces, esto es lo que literalmente estamos viendo en esta regla, en este midó de Gilel, que es Kal Vajomer. Ahora se va a poner en toda la pantalla para que puedan leer. Vemos que los escritores rabínicos reconocen dos formas de Kal Vajomer. La primera, que es Kal Vajomer Meforash, que es un argumento que está explícito, o sea, algo fácil de reconocer como lo que hemos leído, y el otro es Kal Vajomer Satum, que es un argumento no tan claro, es decir, que está insinuado.
¿ok? Así como verán, pues esto es la deducción de los pasajes de la Escritura. Y eso es importantísimo que nosotros conozcamos, porque así vamos a poder entender realmente qué es lo que Rav Shaul está transmitiendo, porque sin este conocimiento, pues, amados hermanos, no se puede entender lo que está diciendo. Y muchas personas se olvidan que él es un rabino. Rav Shaul es un rabino, ¿ok? El mismo Yeshua era un rabino, así que tenemos que entender todo esto. La segunda regla se conoce como Gesera Shava, que es equivalencia de expresiones, una conclusión deducida de la analogía de las expresiones de palabras y frases similares en otros lugares. Es decir, un pasaje puede ser explicado por otro que tenga palabras o frases similares. ¿Ok? Vamos a leer dos y ahí vamos a ver, como digo yo, por eso es que a veces no basta un solo pasaje, tenemos que encontrar otro para poder entender el contexto de lo que quiere transmitir la Torá. ¿Ok? Entonces le puse Levíticos 1.15, y dice, el sacerdote le acercará al altar y de una uñada le cortará la cabeza, la cual dejará consumir sobre el altar. Después se exprimirá su sangre sobre la pared del altar. Se trata de la tórtola que está ofrecida como sacrificio. Entonces, miren lo que dice acá, dice, le cortará la cabeza, ¿ok? Acá estamos viendo esta frase, le cortará la cabeza, pero miren ahora, vamos a Levítico 5.8, miren lo que dice. Y los llevará al sacerdote. Este presentará primero al que es víctima por el pecado y de una uñada le hará un corte en la cabeza desde el cuello, pero no la separará. ¿Qué quiere decir, amados hermanos? Que nunca la cabeza en el primer verso que leímos no era estar cortada. ¿Por qué? Porque usa la misma frase. Esa la voy a enseñar en el hebreo. En esos dos pasajes encontramos la misma frase que dice Umalak et Rosho, ¿ok? Que la traducción no es cortar, sino es, ¿cómo lo ha puesto acá? ¿Cómo lo ha traducido aquí? Es separar, o sea, hacerle un corte, pero no del todo, ¿ok? Y por eso el Gesera Shava usa el pasaje del verso 5.8 para deducir que en los dos casos no se debía arrancar la cabeza. ¿Ok? Entonces, eso es importantísimo porque, como les digo, tenemos que ver por qué. En los dos pasajes, si ustedes lo van a ver en el hebreo, tanto en Levíticos 1.15 como el 5.8, está esta misma frase, Umalak et Rosho, que no hay variación. Entonces, por lo visto, entonces es el mismo significado, no, porque ya el 8 te dice que no separaba la cabeza. Así que sabemos que esta palabra Umalak et Rosho significa cortarle, pero que no separarla, o sea, no se le vuela la cabeza. Entonces, por eso le digo, esto es increíble porque estas reglas ayudan a entender muchísimo las escrituras mismas, ¿ok? Así que vamos a ver la siguiente. Estamos en la segunda, vamos a ver la tercera regla. La tercera regla se conoce como Binyan Av Mikatuf Ejad, que significa construyendo una regla padre de un texto. ¿Ok? Un pasaje explícito sirve como premisa o punto de partida para constituir una regla padre para todos los pasajes similares. La construcción de una familia de un pasaje deduciendo una enseñanza de lo contenido en un verso. Ok, lo más fácil para poder entenderlo lógicamente va a ser leyendo con las mismas escrituras y de ahí se los voy a poder explicar. Así que vamos a ver el primero que vamos a leer, Shemot 3.6, ¿ok? Éxodo 3.6, y dice... La palabra dice, y añadió, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moshe ocultó su rostro porque tuvo temor de contemplar a Elohim. Vamos ahora al 15, el verso 15, el mismo capítulo 3 dice, y dijo además Elohim a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Yahweh, el Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, jamás, para siempre jamás, y este es mi memorial de generación en generación. Piensen esto, ahora vamos a ver en Lucas, cómo habla Yeshua. Acá él se está presentando como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero piensen esto, ¿estaban vivos ellos, amados hermanos? Ellos no estaban vivos. Entonces ahora vamos a ver cómo Yeshua va a deducir estos pasajes y va a dar una claridad a esto. Por eso es lo que es construir, esto es lo que hace esta regla, construye una regla de un texto, ¿ok? Vamos a ir a Lucas 20, 37-39. La palabra dice, y en cuanto que los muertos resucitan, Moisés también lo indicó en lo de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Así que no es Dios de los muertos, sino de vivos, porque para él todos viven.
¿Ok? Así que estamos viendo hasta 39. Respondiendo entonces, algunos de los escribas dijeron, maestro, muy bien dijiste. Los rabinos entendieron que está hablando. Entonces estamos viendo que a Moshe, el Eterno se le presenta a Moshe como el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, cuando ya los patriarcas estaban muertos. Entonces acá Yeshua estaba hablando de ¿qué? De la resurrección, porque es Dios de vivos. Prácticamente al llamar a Abraham e Isaac, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, estamos diciendo que es un Dios vivo. Abraham, Isaac y Jacob vivirán, porque un día van a resucitar. Bueno, así que no, ya resucitaron con la primera resurrección, pero en fin, así que es un Dios de vivos, un Elohim de vivos. Vamos a ir a la cuarta regla. La cuarta regla también tiene que ver con construcción, se llama Binyan Af Mishnei Ketuvim. Es construyendo una regla padre de dos pasajes, ¿ok? Así que es la expresión para el mismo tipo de derivación a partir de dos textos. Entonces vamos a ver ahora, ver dos textos y vamos a ver esta construcción. Y acá van a ver claramente cómo Rav Shaul es el que está enseñando esto. Entonces van a ver cómo él aplica estas reglas y por qué dice lo que dice, ¿ok? Vamos a ir a Deuteronomio, Devarim 25, 4. Devarim 25, 4 es el primero que vamos a leer. Y la palabra dice, no pondrás bozal al buey que trilla, ¿ok? Esa es la primera. Vamos a leer ahora 18 del 1 al 8 de Devarim. Espero que esté en Devarim, no me haya equivocado. Dice así. Ok, dice, los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán porción ni heredad con el resto de Israel. Se mantendrán de las ofrendas ígneas a Yahweh y comerán de la heredad de él. No tendrán herencia entre sus hermanos, Yahweh es su herencia, como se lo tiene dicho. Esta pues será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de parte de los que ofrecen como sacrificio buey o cordero. Se dará al sacerdote la espaldilla, las quijas y el cojuar. Le darás las primicias de tu grano, de tu vino, de tu aceite, del primer esquileo de tus ovejas, porque Yahweh tu Elohim lo ha escogido a él y a sus hijos de todas las tribus, para que ministren en el nombre de Yahweh para siempre. Cuando un levita salga de alguna de tus ciudades, de cualquier parte en Israel donde resida, y llegue con todo el deseo de su alma al lugar que Yahweh ha escogido, él ministrará en el nombre de Yahweh su Dios, como cualquiera de sus hermanos levitas que están allí delante de Yahweh. Comerán porciones iguales aparte de la venta de sus patrimonios familiares. Bueno, sabemos que a los levitas se les dio el diezmo, las primicias y las ofrendas de Kadosh que daba el pueblo de Israel al Eterno, la comían los sacerdotes, los levitas. Entonces, ahora miren esto, estamos viendo, no pondrás bozal al buey que trilla, y vamos a estar viendo esta parte de los levitas. Entonces, ahora vamos a ver cómo de esos dos pasajes, Rav Shaul está dando una enseñanza, ¿ok? Primera de Corintios 9, 14. Y esto espero que les abra los ojos, porque de verdad que la gente sin conocimiento alguno habla a veces. Dice, porque en la ley de Moshe está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué está actuando? Está mencionando, lógicamente, lo que hemos leído en Deuteronomio 25:4. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, será mucho si cosechamos de vosotros lo material. Mira que está hablando Rav Shaul, amados hermanos. Y Rav Shaul no es un leví. ¿Ok? Miren lo que dice. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hacemos uso de este derecho, sino que lo soportamos todo para no poner en ningún obstáculo el evangelio del Mesías. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del santuario y los que sirven al altar participan del altar? Así también ordenó el Señor a los que proclaman el evangelio que vivan del evangelio. ¿Ok? Así que miren, amados hermanos, la gente acá a mí me da risa, porque realmente lo único que toman en cuenta es acá, así, no, no, él no, ¿cómo se llama? Yo no hago uso, no recibo nada. Este es un error. Por la falta de conocimiento que tienen las escrituras, Rav Shaul en Corintios, a los corintios no le quiso recibir nada. ¿Ok? Por los problemas que tenía con los corintios. Sin embargo, vamos a ver que ha recibido ofrendas, va a elogiar a los de Filadelfia, que siempre les mandaron ofrenda, que siempre le apoyaron, y además él está diciendo acá, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, será mucho si cosechamos de vosotros lo material. Él lo está negando en ningún momento que deban recibir las personas que enseñan. Por eso dice bien claro, que ordenó al Señor. ¿A dónde lo ordenó?
¿A dónde lo ordenó? Que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Y no se trata de levitas, amados hermanos, y tristemente las personas no entienden que una persona que enseña dedica su vida entera al servicio del Eterno, así como lo hacían los levitas. Ellos no tenían heredad, ellos su heredad es el Eterno. ¿Y por qué? Porque es mañana, tarde y noche. Esto no es fácil, amados hermanos, enseñar. Y yo que soy maestra se lo digo. Son horas de horas de horas de horas escudriñando, leyendo, oración, haciendo investigación, estudiando y años de estudio, porque no es porque leí la Biblia quise enseñar, son años, tengo casi como 10 años y hasta el día de hoy sigo estudiando. Y esa es lo que es la labor del maestro, de que enseña, y por eso es que el Eterno determinó de que las personas que de verdad enseñan puedan tener, porque lógicamente no se puede trabajar en lo secular, nunca el Eterno ha permitido eso. Los levitas no podían trabajar en lo secular. Eso no es correcto, amados hermanos. Es un error tremendo que existe. Por eso digo de la falta de conocimiento. Pero acá, como vemos, Rav Shaul está verdaderamente aclarando y usando estos dos puntos y está haciendo una enseñanza, está haciendo una regla padre. Vamos a ir a la quinta regla. La quinta regla se conoce como Klal, Uprat, Uprat, Uklal, que es lo general y lo particular. ¿Okay? Primero se echa una declaración seguida de otra sencilla para destacarla, lo cual particulariza el principio general. ¿Okay? A veces cuando leemos así suena difícil, pero con las escrituras, por eso les puse un ejemplo de todas las reglas para poder entender mejor. Vamos a ir a Shemot 21:12. Éxodo 21:12. 21:12. La palabra dice: quien hiera a un hombre y éste muera será muerto irremisiblemente. ¿Ok? Miren, que acá, si leemos solamente este pasaje, vamos a decir que el que mata y hiera a un hombre tiene que matarlo. ¿Ok? Ahí, si nos quedamos con este pasaje, decimos que lo tenemos que matar. Sin embargo, esto no es así. Por eso les digo, hay que investigar, hay que seguir leyendo más. ¿Ok? Vamos a ir ahora al 21:13. Al 21:13. Dice, pero si no estaba el acecho, sino que Elohim permitió que cayera en su mano, entonces yo te señalé el lugar donde puede escapar. Ahora vamos a ir, ¿dónde estamos? A Deuteronomio 19:5, de Barim, de Deuteronomio 19:5. Dice, tal como el que va con su prójimo al bosque a cortar leña y al blandir con su mano el hacha para cortar el árbol, al hierro se desprende el mango y alcanza a su prójimo y muere. Ese podrá huir a cualquiera de esas ciudades para conservar la vida. Así que sabemos que verdaderamente estas personas que habían matado a alguien no eran, bueno, lógicamente de casualidad, vamos a decirlo así, no tenían que ser muertos, sino tenían una ciudad, la ciudad de refugio, donde podían refugiarse. Entonces, por eso les digo, amados hermanos, que basados en un solo verso, nosotros no podemos hacer una enseñanza. Y ese es el problema que se ha hecho con el cristianismo. Basado en un pasaje, han hecho toda una teología. Y esto es algo completamente incorrecto y en contra de la hermenéutica misma de las escrituras. ¿Ok? Por eso que vemos acá, y menos, imagínense, Rav Shaul. Por eso yo digo realmente que si él viera lo que han hecho sus enseñanzas, creo que se volvería a caer muerto a la tumba. Ok, vamos a ver la sexta regla. La sexta regla es Kayotse bo bemakom ajer. Analogía hecha de otro pasaje. Dos pasajes pueden ser vistos como en conflicto, hasta que un tercero resuelve el conflicto. ¿Ok? Vamos a ir a Génesis 12:3. Bereshit, Génesis 12:3. Okay. Génesis 12:3 dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, lógicamente, acá estamos viendo que es en Abraham que las naciones iban a ser bendecidas. Después tenemos 22:18. Génesis 22:18, creo que se vuelve a repetir lo mismo. Y esto ya es, a ver, ¿dónde está? 22:18. Dice, y a tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto has obedecido mi voz. Le vuelve a dar la bendición y ahora le dice, ¿por qué? Porque has obedecido mi voz. Entonces vas a ser de bendición. Y después tenemos Gálatas 3:8. Vamos a ir a Gálatas 3:8. Corintios, Gálatas 3:8. La palabra dice... Y la Escritura, previendo que por la fe Dios declararía justo a los gentiles, proclamó de antemano las buenas nuevas a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Acá tienen que entender, amados hermanos, que el contexto dice que por la fe Dios declararía justo a los gentiles,
proclamó de antemano las buenas nuevas a Abraham, en ti será bendita toda la tierra. ¿Qué estamos viendo aquí? En lo primero que se le ha dicho es por cuanto oíste a mi voz. ¿Ok? Y quiero que entiendan esto. En hebreo, shma, que es escuchar, no solamente es escuchar, sino es obedecer. Entonces, cuando habla de la justicia, está hablando de los que creerán por fe, pero lo que oirán y obedecerán. Ese es el contexto. Y después tenemos Gálatas 3:16, donde dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a sus descendencias, como de muchas, sino como de una y su descendencia, la cual es en el Mashiach. Quiere decir que si nosotros venimos a Mashiach, ya sabemos que Rav Shaul dice, somos descendencia de Abraham, pero quiere decir que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que como Abraham se convirtió en el padre de la fe, ¿por qué? Porque escuchó y obedeció, ¿ok? Así que eso es lo que tenemos que entender, por eso, porque si toman uno solo va a ser un conflicto, pero tenemos que tener el contexto de todo lo que está presentado en las escrituras. Vamos a ver la séptima regla, que se llama Dabar Halamet Menyano, es explicación obtenida del contexto. El contexto total y no solamente un pasaje específico debe ser considerado para una adecuada exégesis. Entonces vamos a ver Bereshit Génesis 2:24. Génesis 2:24. Bereshit 2:24. La palabra dice, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Después vamos a ver Deuteronomio 24. Vamos a ver Deuteronomio 24:1. Cuando alguno tome una mujer casándose con ella, sucederá que si ella no haya favor ante sus ojos, por haber él hallado en ella alguna cosa reprochable, le podrá escribir carta de divorcio y poniendo esta en su mano, despedirla de su casa. Entonces estamos viendo que ya esto había sucedido horrible en el primer siglo porque realmente los fariseos sí habían sido muy ligeros en este sentimiento de darle cartas de divorcio, pero entonces Yeshua está tratando de traer la claridad a la Torá, a estos pasajes, y va a dar una enseñanza en Mateo 19:4-8, le va a explicar por qué, la razón de que Moshe dejó que le diera carta de divorcio, ¿ok? Dice Mateo 19:4-8, dice, él respondió y dijo, ¿no leíste que...? Bueno, vamos a leer el 1 para poder entender el contexto. Dice, aconteció que cuando Yeshua hubo acabado estas palabras, se trasladó de Galilea y partió a las regiones de Judea más allá del Jordán. Y lo siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Y se acercaron a él unos fariseos para tentarlo, diciendo, ¿es lícito que un hombre repudie a su mujer por cualquier causa? Como fariseo, imagínense, un fariseo y lógicamente seguramente de la casa de Gilel. Como dije yo, era muy ligero en darle carta de divorcio a la mujer por cualquier motivo. Entonces, él respondió y dijo, ¿no leíste que los creó desde el principio, los hizo varón y hembra? Y dijo, por eso dejará el hombre al padre y a la madre, y se unirá a su mujer, y vendrán a ser los dos una sola carne. Está llevándolos a Bereshit, a lo que acabamos de leer en Génesis. ¿Ok? Ahora miren lo que dice. Así que ya no sois dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, al mismo yugo no lo separe un hombre. Entonces le dicen, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiar? Les dice, por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero desde un principio no fue así. ¿Ok? Así que en realidad estamos viendo acá, más hermanos, que verdaderamente, ¿qué es lo que le está diciendo Yeshua? Que Moshe les dio, que el Eterno nunca quiso la carta de divorcio. Vamos a decirlo así. ¿Ok? Vamos a decirlo así, el Eterno, sí, ¿verdad? Por eso que Malaquías habla de la mujer de tu juventud. Pero entonces Moisés les dio carta de divorcio, ¿por qué? Porque la idea de que había encontrado algo reprochable a la mujer, lógicamente lo que se trataba en esa época era que le había sido infiel, ¿ok? Allá no era una virgen. Entonces acá Yeshua les está explicando que se les permitió, ¿por qué? Por la dureza del corazón. ¿Por qué la dureza del corazón? Podríamos asumir muchísimas cosas. Podemos decir que de repente no estaban dispuestas a, a perdonar el hecho de que la mujer había caído, o cuántas cosas que podemos asumir, digamos así. Pero acá hay un ejemplo bien claro que de verdad que nosotros tenemos que meditar, porque ese es el corazón del Padre y el corazón de Yeshua, de poder aprender a perdonar a veces las faltas. ¿Ok? Sobre todo si esa persona pues no conocía la verdad o en fin, o no entendemos las situaciones, las circunstancias que puede haber pasado. Donde vemos un caso bien similar, por ejemplo, que vemos la justicia de un justo, es en Joseph y Miriam, en José y María. ¿Por qué? Porque acuérdense,
María, que está casada con José, ya habían firmado la que tuvo, ya estaban casados y se encuentra embarazada. ¿Y qué es lo que hace? Entonces José, lo que tenía Joseph, podía repudiarla y darle carta de divorcio. Y sin embargo, ¿qué es lo que decide? Hacerlo en secreto para no avergonzarlo. O sea, vemos el corazón, ese es el corazón de la Torá, el espíritu del corazón de la Torá, de verdad, de ir más allá de lo que realmente está escrito. Eso es lo que tenían, una de las enseñanzas que tenían los fariseos, de verdad, o Yeshua que vino a enseñar eso, a enseñarnos más allá de lo que está escrito. Quiere decir, de verdaderamente, la Torah nos permite hacer esto, sin embargo, nosotros tenemos que ir más allá porque Él nos pone las cosas mucho más difíciles. Si alguien te golpea la mejilla, ponle la otra mejilla, y Yeshua nos enseña a ir a un nivel mucho más alto de lo que está escrito. Así que, en verdad, esto es el verdadero espíritu de la Torah, que es lo que la misericordia, la justicia se tienen que encontrar en las explicaciones, en las palabras de la Torá, en los misbot, en los mandamientos. Todo eso tiene que encontrar eso, y eso es básico. Y es por eso, amados hermanos, que como yo digo, tristemente por nosotros no conocer todas esas reglas, este pensamiento rabínico realmente de Rab Shaul, es que malinterpretamos a los rabinos, malinterpretamos al Brit Hadashah, malinterpretamos las escrituras, malinterpretamos todo. Y nosotros no podemos olvidarnos que se trata de una cultura hebrea. Y la cultura hebrea es una mentalidad completamente diferente a la mentalidad occidental, la mentalidad griega. No tiene nada que ver, no es similar. El contexto hebraico es completamente diferente. Y si nosotros no investigamos y no conocemos todo este contexto, entonces por eso es de que caemos en hacer falsas doctrinas y enseñanzas que no tienen ni siquiera una verdad en la escritura. Y como estamos viendo, no podemos basarnos en un solo verso. Hay que ver el contexto, tenemos que ver cómo se aclaran todas las cosas, porque esto es algo que verdaderamente que a nosotros nos falta tanto. La Torá es un tejido, todo está intercalado y tenemos, a veces un verso no está completo y más allá nos va a completar más la idea, y así es lo que sucede. Y sobre todo entender esto, que el Brit Hadashah es el cumplimiento profético, lo que está en el primer pacto. ¿Okay? No es algo nuevo, es algo que ya fue prometido. Entonces quiere decir que el Brit Hadashah tenemos que encontrar que tiene su base en la Torá, tiene que estar basada en las palabras de la Torá, en las palabras de las escrituras. Por eso, como dije al principio, no fueron unas leyes inventadas, sino fueron sacadas las mismas escrituras de lo que ven de la Torá. Y bueno, hay muchas más reglas, hay muchas más formas de interpretar las escrituras que vemos ya. Muchos de ustedes que están en las raíces hebreas ya conocen el Pardes, los diferentes formas de poder ver las escrituras, la enseñanza que yo traigo, por ejemplo, las perlas de la Torá, en fin, hay muchas formas de poder nosotros entender las escrituras en su contexto, no basadas en un verso, porque como dice el dicho, un texto fuera de contexto es un pretexto. Así que no usemos eso, de verdaderamente que el Eterno nos ayude para poder investigar, escudriñar y aprender cada día más. Bueno, amados hermanos, será hasta la próxima, que el Eterno los bendiga, que el Eterno los guarde. Shalom.